La Marcha Verde de este domingo representó un hito en la historia de las manifestaciones públicas o de las caminatas en la capital de la República Dominicana. Nunca antes se había producido una manifestación tan grande y además con unos objetivos tan específicos de demanda de la sociedad dominicana: detener la corrupción y la impunidad. Y esto ha sido organizado por un movimiento heterogéneo, en donde hay mucha gente joven y muchas organizaciones que son las que han llevado hasta este momento, durante 6, casi 7 meses, el movimiento Marcha Verde, que se ha formado casi espontáneamente después de que se conocieran los sobornos pagados por Odebrecht en la República Dominicana. Hemos invitado a Bartolomé Pujals, quien es activista, abogado, y está integrado muy fuertemente con el movimiento Marcha Verde. Y vamos a conversar sobre, durante todo el programa, sobre el futuro del movimiento verde. Después de esta marcha, ¿qué viene? ¿Qué nos puede traer que satisfaga, que complazca, que conlleve esta participación masiva de la sociedad? Obviamente, Marcha Verde parece que está comprometida con este tipo de actos, caminatas, marchas, manifestaciones, y queremos que Bartolomé nos ayude a entenderlo. ¿Hacia dónde va Marcha Verde después de esta marcha? Bueno, yo creo que tal y como tú has dicho, la manifestación del domingo se abona a todo un proceso en donde la ciudadanía ha entendido que el momento democrático está más allá de las elecciones y que ese necesario diálogo entre representantes y representados tiene que retomarse, tiene que recuperarse. La gente ha salido a la calle a recuperar el momento democrático. Yo creo que el futuro de lo que plantea, contrario a lo que muchísimas voces agoreras entendían que esto hace meses tenía que verse disipado, es uno de los principales retos. Primero porque Marcha Verde tiene que iniciar un proceso ahora, y cuando digo Marcha Verde no me refiero ni a una organización porque no es tal cosa, sino a que la ciudadanía comience a cristalizar la discusión de cómo concretizamos fundamentalmente las demandas que se están planteando desde allí. Una de las cosas que se han discutido, y hay varias expresiones que se dan precisamente por la heterogeneidad, porque Marcha Verde ha tenido la particularidad de que ha aglutinado sectores que en otros espacios de la vida nacional nunca hubiesen coincidido. Nunca hubiesen coincidido. Sí. Pero una de las cuestiones es tratar de concretizar esto porque ya hemos demostrado, ya la movilización ciudadana ha demostrado de que la institucionalidad democrática no tiene la capacidad ni la voluntad de responder a estas demandas. Y cuando uno le exige y uno ve que el expediente de Odebrecht, que se tramita con una serie de debilidades que luego fueron reveladas por un voto disidente de la magistrada Miriam Germán, en donde establecía claramente cuál ha sido el propósito de todo esto y con la eventualidad de que si este proceso llegara a juicio se vaya a caer, quiere decir que no ha habido la voluntad política ni la voluntad técnica para que este proceso llegue hasta las últimas consecuencias. Entonces nosotros tenemos el reto de que vamos a seguir exigiendo a las mismas instituciones que están cooptadas, a las mismas instituciones que en los últimos 20 años no han tenido la capacidad de responder a la voluntad de la gente. Bueno, yo creo que eso tiene que, de alguna manera, aumentar primero los niveles, y voy a utilizar una palabra que quizá no gusta, pero los niveles de acorralamiento al gobierno, en el sentido de que se provoquen las condiciones para hablar de cambio de reglas del juego. Y esas son algunas de las cosas que nosotros tenemos que comenzar a plantear concretamente. Cambio de reglas del juego. Había una oportunidad muy importante que algunas personas que somos parte del sentimiento verde aprovechamos, y es por ejemplo la elección de los jueces del Consejo Nacional de la Magistratura. Del Consejo Nacional de la Magistratura, que este miércoles se supone que comenzará a dar resultados. Y como Marcha Verde, una de las cuestiones que ha estado reclamando es el tema de una justicia independiente, porque ha reconocido que no existe como tal, y que ha sido una justicia que en muchísimos otros casos ha decidido fallar en función de los designios del poder. Esto es una oportunidad para recuperar la confianza democrática. Y cuando digo recuperar la confianza democrática, lo digo en el sentido no de que el poder ceda, en este caso el presidente de la República, a esto, sino que lo llevemos al punto de que tenga que elegir por una razón u otra
los jueces más capaces para poder llenar estas vacantes. En ese sentido, ¿tú crees que la manifestación del domingo puede reflejarse en el estado de ánimo, en la percepción de los que van a escoger los jueces del Consejo Nacional, los jueces del Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia? Sin lugar a dudas, yo creo que esta marcha, que tuvo un carácter, si se quiere, plebiscitario, y va a incidir en la subjetividad de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, fundamentalmente el presidente de la República, quien es el que tiene de 4 votos más el desempate. Y yo creo que evidentemente si él comete el error que cometió Leonel Fernández en el 2011 cuando se eligió la primera camada de altas cortes, yo creo que va a dinamitar más el proceso en su contra. Porque una de las cuestiones que la gente está reclamando es un cambio y una nueva representatividad en todos los órdenes democráticos. Que yo creo que al final Marcha Verde, si yo creo que bien tiene que mantenerse como movimiento social y movimiento político, tiene que de allí surgir la necesidad de organizarse políticamente, porque al final de cuentas los cambios se necesitan y se logran a través de las instituciones. Yo creo que tiene que seguir convertirse en un contrapoder, en un interlocutor que tenga la capacidad de seguir hegemonizando el debate político y el debate de las ideas, porque al final de cuentas los últimos 7 meses aquí solamente se ha hablado de lo que Marcha Verde ha querido y hemos tenido la capacidad de hegemonizar. Sí, hay una hegemonía del discurso contestatario de Marcha Verde. Ahora bien, como se dijo que la marcha del domingo iba a ser la madre de todas las marchas y que iba a culminar desde el 22 de enero hasta ahora con un recorrido por todo el país con esta gran marcha, ¿eso significaba que no hay nuevas marchas? No, yo creo que eso fue quizá, no sé si pretencioso, porque el proceso no termina aquí. O sea, sin lugar a dudas fue la madre de todas las marchas hasta el momento y teniendo en cuenta nuestra historia en lo que tiene que ver con el movimiento social. Porque lo cierto es que en la misma marcha se anunciaron otras marchas que se van a hacer a nivel regional, que estaban pendientes y que se concentraron todas las energías en esta en particular. Yo creo que la calle no la podemos abandonar. Sin embargo, lo que ahora, el reto que planteamos es, y vuelvo y reitero, es cómo nosotros vamos a concretizar cuestiones concretas para poder llevárselo a la ciudadanía. Ya logramos los sometimientos. Ahora, que si esos sometimientos no se hubiesen podido hacer si no es por las informaciones que vinieron de fuera y por la movilización ciudadana que se conjugó con esos elementos que vinieron de fuera. Ahora, ¿cómo logramos realmente una justicia independiente? Ahora, ¿cómo nosotros logramos un cambio en la subjetividad de los representantes que están en el gobierno y que están en la administración pública y que no es sino hasta el 2020 que pudieran ser cambiados? O sea, yo creo que yo no quiero anticipar quizá opiniones porque yo soy de lo que piensa de que hay que comenzar a organizar políticamente. Y yo creo que Marcha Verde también, y eso hay que decirlo, ha tenido, sin proponérselo, la capacidad de neutralizar a la oposición. Porque la oposición, en una coyuntura como esta, ha perdido la iniciativa política, así como la ha perdido también el gobierno, y no ha tenido forma de que los temas que desde la oposición política y de que las cosas que la Marcha Verde no puede plantear, no los pueda decir porque el debate está hegemonizado en torno a las ideas que Marcha Verde ha planteado en el debate público. ¿Y eso es negativo o positivo? Porque si tú, sin quererlo, neutralizas a la oposición en su discurso, obviamente estás eximiéndote de un potencial aliado. Claro, yo creo que eso es lo que demuestra el déficit democrático que nosotros hemos tenido y demuestra el tipo de oposición también que hemos tenido. Porque la oposición ha quedado claro que no ha tenido la capacidad, ni creo que tenga la posibilidad de capitalizar este sentimiento. Yo creo que este sentimiento solamente se va a capitalizar en función de un liderazgo, si se quiere, mixto, que vendrá de la vieja política y de la nueva política que está surgiendo a partir de este momento de crisis. Ahora, sí hay que ver el lado negativo porque el gobierno, al final de cuentas, todo esto se va a reflejar en unas elecciones. Y si no hay capacidad de que Marcha Verde pueda cambiar la correlación de fuerzas, entonces ¿de qué habrá servido? ¿Para qué sirve? O sea, tiene que tener como propósito haber un cambio en la correlación de fuerzas, porque al final, Fausto, las instituciones se expresan en los hombres y las mujeres que la dirigen.
Por eso quiero que en el segundo segmento hablemos de eso, los hombres y las mujeres que las dirigen. En un momento retornamos con Bartolomé Pujals, activista, abogado, miembro del movimiento Marcha Verde, uno de los que participa de la coordinación de este movimiento. En un momento retornamos. Bartolomé, si el gobierno del presidente Danilo Medina decidiera hablar con Marcha Verde, ¿a quién tiene que convocar? Mira, yo creo que eso es una de las cuestiones más delicadas que se plantean en este escenario, porque Marcha Verde es una expresión demasiado heterogénea, muy grande. O sea, Marcha Verde tiene comités que se han autoconstituido en todas las regiones del país. En todos los lugares donde se han realizado marchas, hay un comité que se autoconstituye y se autogestiona. Entonces, yo creo que mal pudiera cualquiera de nosotros que somos parte del Sentimiento Verde autoproclamarse parte de eso. Yo soy una expresión que conjuntamente con otras experiencias en el activismo forma parte de todo esto. Hay una coordinación que es un núcleo duro que está ahí, pero que tampoco puede autoproclamarse como representante de esta cuestión. Precisamente yo creo que hablar de pacto en las condiciones en que estamos ahora sería de alguna manera ir en contra de la misma naturaleza que ha desarrollado el movimiento. O sea, donde hay una heterogeneidad de vocerías incluso. O sea, es decir, no se puede pactar con Marcha Verde. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que Marcha Verde tiene que plantear una serie de ideas en el debate público. Tiene que tratar de que esas ideas hegemonicen el debate público y que los actores y poner a los actores políticos a hablar en función de eso. Porque al final de cuentas... Pero eso es lo que ha estado ocurriendo, es lo que claro, tú me estabas diciendo hace un momento. Claro, es lo que ha estado ocurriendo. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, si bien el debate está ahí, no del todo los actores políticos han asumido todo el discurso de Marcha Verde. Porque si tú te fijas, los partidos políticos siguen en su agenda tradicional. Sí, claro. Sí, primero están en clave electoral. Sí. O sea, vemos que en el PRM hay una disputa de los liderazgos, todavía hablando de cuál va a ser el candidato presidencial a esta altura de juego. Y en el PLD también. En el PLD hay una disputa también en ese sentido. Los partidos alternativos están tratando de ver cómo se reestructura, se recompone a partir de lo que pueda surgir de Marcha Verde. Todos están en el tema de la ley electoral, de la ley de partidos, que son cuestiones que solamente atañen a la vida partidaria y que la gente no lo entiende como un tema que incide en su vida. Y el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral, las altas cortes, que son temas que no empatizan con la gente. Ahora, esos actores políticos están jugando esa clave y al mismo tiempo jugando el tema de Marcha Verde y ver cómo se ven presentes, cómo la apoyan. Pero una de las cosas que nosotros, cuando yo digo, y soy enfático en esto, y reiterativo en el tema de que tenemos que concretizar nuestras demandas, cuando concreticemos esas demandas, nosotros tenemos que tener la capacidad de que esos actores políticos, que son los que disputan, al final de cuentas, el curso y el poder de las instituciones, asuman ese discurso y lo lleven a cuento. Porque yo creo que hay mucha gente en Marcha Verde que se puede sentir quizás representada por las ideas que yo planteo, pero hay otros que no. Y así un sinnúmero de personas que están en este espacio y que están en la coordinación. Sí, pero te digo específicamente, si el gobierno del presidente Danilo Medina, a quien Marcha Verde ha estado reclamando permanentemente desde su surgimiento, le dice, queremos dialogar con ustedes, ¿quiénes son los que representan a Marcha Verde? ¿Con quién se dialoga? Bueno, tiene que haber alguien que surja, o que diga sí, o que se designe, ¿no? Bueno, eso es una cuestión que no se ha designado, ni se ha elegido, ni mucho menos, y es una discusión que yo creo que se ha planteado muchas veces internamente en Marcha Verde, de que no hay un líder, de que no hay un coordinador, precisamente porque las experiencias en el pasado es que eso genera distorsiones. Y yo creo que ese ha sido el éxito de la Marcha Verde. Ahora, de cara a un tema de una negociación y de un pacto, yo en particular sería de lo que me oponga, porque yo no creo en esa democracia de pactos. Yo creo que, por ejemplo, lo que pasó aquí en el 94, que fue un pacto entre élites, evidentemente es en gran medida el causante de lo que hoy nosotros estamos viviendo. Y si los partidos políticos de oposición decidieran hablar con Marcha Verde, igual, lo mismo. Lo hacen. ¿Ocurriría lo mismo? No, los partidos políticos tienen, porque hay comisiones en las cuales se conversan cuestiones que tienen que ver con logística, con articulación,
pero sobre todo los partidos políticos han asumido una posición muy de recibir los insumos que nosotros le damos en el sentido de respetar las reglas de la marcha, respetar aquello, respetar el tema del discurso. Ellos intentan con múltiples maneras de reunirse contigo, de reunirse allí, de reunirse aquí. ¿Cómo se elabora la proclama? La proclama, hay una comisión de contenido que se designa, que se cree en eso, que la cual prepara un borrador y luego se presenta en una asamblea en donde se discute. ¿Y quiénes integran esa asamblea? Bueno, en esa asamblea están organizaciones de todo el país. Entonces es una asamblea que se celebra aquí, se reúnen todos los martes en la UAS y ahí hay organizaciones, y no solamente organizaciones, sino también ciudadanos orgánicos que no te pertenecen, ciudadanos independientes, en donde van y discuten todos los puntos que tienen que ver, por ejemplo, en función de las actividades que se están desarrollando. ¿Y quién maneja, por ejemplo, las finanzas? La finanza, hay una comisión de recaudo que la principal persona ahí que uno pudiera identificar es Mario Vergés, que es una persona que cuenta con la validación de todos los movimientos y todo el activismo, y es de donde, pero eso no es lo que entra, eso es una parte de lo que entra por la finanza, porque hay muchísima gente que autofinancia la marcha con a gente que te manda a hacer camisetas, manda a hacer artículos promocionales, etcétera, por su cuenta, los vende o los regala. Es el tema de que, y es un movimiento que no es una organización. O sea, hay un núcleo que maneja algunas cuestiones, pero cuestiones muy mínimas, porque todas las otras marchas, la marcha de San Francisco, se organizó ya sola, y ahí tenían su comisión de recaudo, su comisión de contenido, ellos hicieron su proclama, el Cibao igual, Puerto Plata igual, Azo igual, el Sur igual, o sea, es porque nosotros, como vivimos una democracia representativa, tenemos la necesidad siempre de buscar unos líderes, de buscar, y eso ha sido, yo creo que esto ha marcado un hito. Yo creo que, y eso es parte de hacia donde debe avanzar nuestra democracia. Yo no creo en una democracia, porque no es posible, en la sociedad que vivimos, totalmente directa, una democracia como si fuera la Ágora griega, pero sí una democracia en donde existe un diálogo y donde existan controles entre la gran cantidad de personas que lo sustentan, donde está la soberanía, y ciertos representantes que tengan capacidad de conducir. Aquí lo que ha ocurrido es lo contrario, la democracia representativa, los representantes han secuestrado la democracia en sus manos y han impedido que la gente pueda participar. Yo creo que aquí hay elementos importantes. Por ejemplo, escuché a Rubén Maldonado del Partido de la Liberación Dominicana decir que fue financiada la marcha por el sector eléctrico y que se gastaron más de 100 millones de pesos en la marcha. Si un partido político, el que fuera, y sobre todo un partido como el del gobierno, organiza una manifestación de esa dimensión para traer a la gente a la capital y hacer algo así como esto, le costaría muchos millones de pesos, mucho dinero. Claro que sí. El tema es que cuando uno iba en la marcha, uno se encontraba con mucha gente que sacaba bandera desde los edificios, sin importar la característica del edificio. Exacto. Había lugares que son muy costosos, en donde salía... En un 11º piso. Exactamente. Yo vi pantalones, toallas, calderos o objetos de cocina. Y gente de todo tipo de clases. Exactamente, haciendo expresiones de apoyo y de solidaridad. Tengo entendido que probablemente mucha gente con trabajos vinculados al Estado o con beneficio del Estado no pudieron salir o no pudieron presentarse por temor. Me dicen que sobre todo en pueblos del interior hay muchas dificultades con eso para poder participar. Las guaguas, por ejemplo, ¿cómo ustedes controlan este asunto del transporte de las personas que vienen de Dajabón, de Montecristi, de Santiago, de Puerto Plata o de Samaná? Bueno, lo primero es que esto que dice Rubén Maldonado es reproduciendo el discurso del presidente de la República el 27 de febrero, que decía que todo esto era un proceso que estaba siendo motivado por los generadores para tratar de bombardear su buque insignia, que es el Punta Catalina. Yo creo que eso ya no ha tenido la capacidad de calar en la gente se ha dado cuenta que ha sido una manipulación. Y yo creo que la clase política actúa de forma reactiva, de forma lógica, porque para lo que a ellos les cuesta movilizar gente, ver que esto ocurra de forma espontánea, tiene que ser una gran bufetada en la cara. Todo este tema de cómo la gente se moviliza, la gente paga para las guaguas. Por ejemplo, todas las guaguas que salieron para estas marchas, una persona se encarga de alquilar, pero se establece una asignación que no es obligatoria, pero que la gente va y la paga. O sea, la gente está pagando para marchar. La gente está pagando para marchar. Y la cantidad de gente que a ti se te acerca
para preguntarte previo a las marchas que dónde es que están vendiendo las camisetas, que dónde es que están vendiendo las gorras. O sea, la gente tiene la necesidad de contribuir y de aportar a esto, porque se está, o sea, hacer es la mejor forma de decir. Sí. La gente está, se siente parte de algo, contrario a lo que ha ocurrido históricamente en este país. Y todo este tema, como vuelvo y te reitero, por ejemplo, solamente de Moca, el último conteo que yo vi, vinieron 30 guaguas de Moca. Se autogestionaron ellos. Ellos buscaron su dinero, y vinieron esas guaguas. Y así de todas las otras provincias. O sea, la gente aportando para ser parte de ese momento histórico. Exactamente. No se trata de alguien que haya sido financiado, por ejemplo, para que viniera esto. Hacemos nuestra última pausa en este diálogo con Bartolomé Pujals, abogado y activista del Movimiento Verde. En un momento retornamos. Bartolomé, ¿cuáles son entonces las próximas marchas que tenemos ya de pueblos y regiones? ¿O será solo ubicada en sectores específicos? Bueno, la principal actividad que se tiene ahora es una marcha hacia Punta Catalina, que se tiene para ahora, para el 19 de agosto. Pero ahora Marcha Verde, y a partir de hoy entra en un proceso de discusión. Y la coordinación y la asamblea se reúne, tendrá asambleas, y en otras partes del país se está comenzando a discutir todo este proceso de comenzar a fijar actividades más allá de la marcha, más allá de las marchas, en el sentido de esto que decía, es cómo enfrentamos el reto que se ha planteado a partir de lo que pasó el domingo y de lo que ha venido pasando en los últimos 7 meses. En el manifiesto que se leyó este domingo se estableció una cuestión de peso, que es la investigación del presidente de la República, que es algo que se había planteado, pero ya se planteó ahora con muchísimo más consenso y con muchísimo más apoyo, y teniendo en cuenta todo lo que ha pasado luego de los sometimientos. Ya ha habido una querella que se había depositado de un grupo de organizaciones que también confluyen en la Marcha Verde respecto al tema del financiamiento, y yo creo que esa va a ser la línea que se va a empujar a lo interno de Marcha Verde, que va a ser la necesidad de comenzar a enfrentar a los verdaderos responsables de toda esta cuestión, y que son los que no están implicados. Y entre ellos el presidente de la República, que sobre este tema ha salido airoso por la facilidad que tiene al tener un procurador general de la República que es designado por él. Ya, pero hay una investigación de Marcha Verde en donde se encuentre la parte de implicación directa del presidente de la República, sí, o de los anteriores presidentes Hipólito Mejía, claro, y Leonel Fernández. Ese ha sido el requerimiento. Bueno, una de las cosas que estaba en el tintero y que se estaba trabajando internamente en Marcha Verde era tratar de crear una comisión de la justicia que venga desde la marcha con ese propósito, y también hay muchas organizaciones que pretenden hacer acciones por su cuenta, acciones que confluyen, organizaciones que confluyen en Marcha Verde, pero que pretenderán hacer otras acciones, porque por ejemplo cuando se lanzó aquel manifiesto de los intelectuales, la mayoría de esas personas confluyen en Marcha Verde, pero lo hicieron a título individual. Yo en particular tengo, y trato siempre de cuidarme mucho en ese sentido, yo soy parte del sentimiento verde, pero yo también tengo mis expresiones que son... tú personalmente, claro, hiciste objeciones a 27 de los aspirantes a posiciones, claro, en el Consejo Nacional de la Magistratura. Correcto. Y así mismo... y lo hiciste como persona, claro, y como abogado. Y así mismo yo creo que se van a comenzar a salir muchas otras expresiones, quizás un poco más profundas en términos de la demanda, porque lo cierto es que, como en todo en la vida, a lo interno de Marcha Verde hay expresiones que son un poco más radicales, en el sentido de que van más a la raíz, otras que son más conservadoras, hay otras que entienden que el discurso tiene que quedarse concentrado en el ámbito de las demandas que se han venido planteando desde enero, que yo creo que el contexto ha cambiado y que se ha demostrado que esas demandas no tienen forma de dialogar con la institucionalidad democrática, y hay otras expresiones que van a seguir en torno, claro, al concepto de unidad, pero sí expresándose porque entienden que la coyuntura implica y amerita otro tipo de expresiones. ¿Y no les parece que probablemente este tipo de petición puede comenzar a fraccionar el equilibrio que se ha mantenido en Marcha Verde?
Yo creo que no porque no ha venido, no sería la primera vez, ya ha venido pasando, o sea, de expresiones de organizaciones que lo han hecho. Y una de las cuestiones que Marcha Verde ha tenido clara y que ha sido de consenso es que las organizaciones no pierden su iniciativa política. Porque aquí hay muchas organizaciones de muchísima tradición en la lucha democrática que están confluyendo en función de un punto y ahí se va a ver también las mismas discusiones porque hay una batalla por el sentido, de cuál es el sentido que va a tomar esto. Pero una persona muy respetada y muy acreditada en el análisis político como Rosario Espinal ha dicho que le parece un exceso de Marcha Verde haber pedido el sometimiento judicial de 3 expresidentes de la República. Que si se diera esta situación que pide Marcha Verde, el país entraría en un profundo caos político porque no estamos preparados para someter a 3 personas, incluyendo el presidente de la República. Bueno, 2 expresidentes y el presidente. Yo quiero felicitar a Rosario porque marchó, la vi marchando, sí. Estuvo allí. Yo creo que Rosario, yo he estado coincidiendo mucho, y se lo decía incluso en la marcha, he estado muy contento con muchos de sus análisis, los análisis que ella ha hecho. Quizás no entiendo del todo este planteamiento que ella hace, puedo que no esté de acuerdo, pero al final yo creo que esto no es una cuestión que sale de la nada. O sea, se está pidiendo el enjuiciamiento del presidente de la República porque tenemos 7 meses pidiendo una investigación independiente, una investigación en donde lo mínimo que debiera haber ocurrido es que a estos 6 presidentes lo hubiesen citado lo que ha ocurrido en Perú. Ollantumal está guardando prisión, o sea, varios presidentes de la región con menos incluso implicaciones en Alejandro Toledo está huyendo. que en esto, o sea, están siendo investigados. ¿Cómo puede ser que Leonel Fernández, que dio 12 obras, adjudicó 12 obras a Odebrecht, no ha sido ni siquiera citado, ni siquiera llamado por ningún tipo? O sea, es una cuestión que es propio de cualquier tipo de investigación seria. O sea, en rigor, lo que se está haciendo al final de cuentas es aplicar aquella expresión de Hipólito Mejía de que a los presidentes y expresidentes no se toca. Entonces, eso habla muy mal de nuestra institucionalidad democrática, de nuestra justicia como tal. Yo creo que es un pedimento totalmente lógico y es un pedimento que es el resultado de la indiferencia y de los oídos sordos que ha prestado la clase política a este reclamo. Por eso mucha gente, incluso gente vinculada al gobierno, que trabaja desarrollando matrices de información para el gobierno, ha entendido, no se le puede entender a esta gente como un grupo de fascinerosos resentidos, sino como una expresión que hay que escucharla. Y el gobierno no ha tenido la intención de escuchar lo que la gente le está reclamando. Yo creo, las crisis, si aquí se desarrolla, se profundiza cualquier crisis, porque yo creo que estamos en un proceso de crisis de credibilidad, si se desarrolla un proceso de crisis y pasamos a una etapa posterior, que sería una crisis de legitimidad, va a ser producto y causante por la clase política, no por la ciudadanía. La ciudadanía es lo que se ha decidido despertar ante una clase política que no ha tenido la capacidad de empatizar con la gente. Muy bien. Muchas gracias a Bartolomé Pujals por aportarnos su punto de vista, su criterio sobre lo que viene con Marcha Verde. Le agradecemos que haya aceptado este diálogo y muchísimas gracias, por supuesto, a ustedes por la compañía también.